Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a ir acomodando la luz. Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien porque hoy día tenemos un programa bastante interesante y siempre muchísimas gracias a Claudia que tenemos esta invitación para poder compartir algo sobre las estrategias mentales, fisiológicas que podamos tener con respecto a nuestro éxito. Así que vamos a dar unos minutitos mientras se van conectando las personas y además también mientras se va compartiendo la transmisión. Así que de antemano muchísimas gracias Claudia por la invitación. Vamos a dar unos minutos, ya saben, compartan, etiqueten a sus amigos porque hoy va a ser un buen tema. A ver. Muy bien, ya mientras se van conectando las personas. ¿Qué tal, Sonali? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que se van conectando. ¿Qué tal, Erwin? Muy buenos días. Ya saben, compartan la transmisión, etiqueten a sus amigos porque el tema del día de hoy va a estar bastante interesante. Muy buenos días. Ya saben, el tema del día de hoy va a estar bastante interesante, así que vayan etiquetando a sus amigos, compartiendo la transmisión para poder empezar en unos minutos. Pienso que hoy es un buen día para poder escuchar lo que van a escuchar. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Estoy justo probando el audio. ¿No? Si me pueden confirmar que se escuche bien, vamos a esperar unos minutitos mientras se van conectando las demás personas. Mientras vamos compartiendo también. ¿Sí? Bien. Solo estamos ya compartiendo la transmisión. Bien, bien, perfecto, perfecto. Esperemos unos 2 minutos más para poder iniciar la transmisión. El tema del día de hoy va a estar bastante interesante. Muy bien, ya saben, etiqueten a sus amigos y compartan la transmisión porque el tema del día de hoy es un muy buen tema. El tema se titula ¿qué es lo que realmente te impide tener éxito? ¿Sí? Ahora sé que muchos de ustedes han escuchado algunos otros videos o transmisiones en Facebook o en YouTube que he venido haciendo. Sin embargo, vamos a tocar algunos temas que ayer en la transmisión que hice en un grupo de ventas en la noche me llamó mucho la atención. Fue una de las preguntas que más tuvimos, así que vamos a ir por ese lado porque quizás es algo que a ustedes les va a interesar o les va a gustar escuchar y sentir finalmente. ¿Listo? Bien. A ver, vamos. Ya saben también, si tienen alguna pregunta pueden dejarla en sus comentarios. Voy a estar respondiendo las preguntas, así es que estoy alineando todo en la computadora para poderlo tener listo. A ver.
Muy bien, ya estamos empezando, ya saben, compartan esto porque sus amigos, familiares, equipo, colaboradores van a necesitar escuchar. Bien, empezamos. El tema del día de hoy es ¿qué es lo que realmente te impide tener éxito? Si ustedes se ponen a pensar, para todos los que están escuchando, ¿qué es lo que realmente te impide tener éxito hoy? Que si bien es cierto, es el título de mi libro, pero además detrás de la pregunta hay cierto concepto, hay ciertas presuposiciones que quise colocar y llevar a conciencia. Si yo te preguntara a ti, ¿qué es lo que realmente te impide tener éxito? ¿Qué es lo que me dirías? Si yo te preguntara a ti, ¿qué es lo que realmente te impide tener éxito? ¿Qué es lo que sentirías? ¿Qué es lo que me dirías? ¿Qué es lo que te dirías a ti mismo? Porque definitivamente hay muchas personas que van a procesar esto de diferente manera. Muchas personas, al ser visuales, auditivas, kinestésicas o muy auditivas digitales que conversan consigo mismo, van a tener diferentes sensaciones, diferentes formas de expresar este tipo de respuesta, porque generalmente para algunas personas no es tan sencillo responder esta pregunta. Para muchos de nosotros no es tan sencillo que sepamos qué es lo que realmente te impide tener éxito. Es el miedo. Y muchas veces creemos que somos conscientes de lo que nos impide tener éxito cuando hablamos de miedo, pero no necesariamente es así. Porque incluso cuando hablamos del miedo, el miedo es algo muy abstracto, puede ser un impulso y pueden ser emociones, digamos, mezcladas, que puede ser una mezcla de culpa, cólera, resentimiento, yo lo llamo miedo. O puede ser un miedo consciente, como muchas personas me dicen, es normal tener miedo, o se supone que me debe dar miedo cuando muchas veces no es así. O hay algunas personas que me dicen miedo simplemente por responder automáticamente, pero hay otra cosa más. Hay algún programa mental, hay un recuerdo negativo, hay una vocecita interna que te está diciendo que no lo hagas, que por qué puedes perder, quizás las cosas no salen como tú quieres. Entonces, hay muchos tipos de respuestas bajo esta pregunta, pero si tú te pones a pensar qué es lo que realmente te impide tener éxito, solamente piensa cuál es la respuesta. Si yo te preguntara a ti qué es lo que realmente te impide tener éxito, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Sí? Porque si te pones a pensar, si yo te digo qué es lo que realmente te impide tener éxito, estoy presuponiendo que ustedes pueden tener éxito, que tienen los recursos necesarios para tener éxito, que ustedes saben que pueden tener éxito, que ya han tenido éxito y lo tienen que alcanzar ahora. Quizás las estrategias que te funcionaron en el pasado no son conscientes ahora, porque muchas veces cuando hemos tenido éxito, los patrones que utilizamos simplemente son inconscientes, nos sentimos bien en ese momento, nos salen bien las cosas y tenemos éxito, ¿no? Entonces, pero a veces hay momentos en los que no sentimos que esas estrategias fluyen, esa mentalidad, esa fisiología, esos químicos de empoderamiento, de creatividad no vienen con nosotros, ¿verdad? Entonces, hay ciertas razones de por qué sucede esto. Es lo que vamos a hablar ahora desde el punto de vista no solo de programación neurolingüística, que como ustedes ya saben soy un experto en este tema, sino también hay otros campos de expertise que logran explicar esto y que muchos fundamentan y prueban cómo la programación neurolingüística funciona. Entonces, ponte a pensar ahora qué es lo que realmente te impide tener éxito. ¿Es el miedo? ¿La incertidumbre? ¿Lo que tú crees de ti mismo? ¿Son creencias? ¿Simplemente no sientes que puedas tener éxito? ¿O simplemente no crees? ¿O cuando quieres tener una visión de lo que significa para ti tener éxito, estar con tu familia, viajar, tener el carro que tú quieres, o el balance financiero que tú quieres, o todo lo que signifique para ti tener éxito, simplemente se te hace difícil pensar? ¿Sí? Entonces, no es una pregunta tan fácil de responder. No es una pregunta tan fácil de responder. Cuando hacemos esto ya en programación neurolingüística, o sesiones de coaching o trabajos de objetivos, sabemos de que muchas personas les cuesta responder un poco, se demoran responder esto un poco, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando se responde esto de forma muy automática, quizás esa no sea la respuesta, y quizás para responder bien esa pregunta, porque esa pregunta requiere una respuesta específica, es por eso que en mi libro dediqué como 3 capítulos a que seas bien específico en definir esto, porque para que tú sepas realmente qué es lo que te impide tener éxito y sobrepasar esa valla, tú tienes que saber cuál es la respuesta específica, porque tú ya sabes, como lo dije hace un momento, miedo ¿a qué específicamente? Es incertidumbre, inseguridad con respecto a qué específicamente. No, es que recuerdo mucho que mis papás no creían en mí. ¿Cómo específicamente tus papás te hacían pensar de que tú no creyeras en ti mismo, no? Entonces,
siempre nosotros estamos hablando a un nivel superficial, pero nosotros tenemos que encontrar las causas raíces que generan estas creencias, estos pensamientos que nos hacen pensar que nosotros no podemos alcanzar éxito. Entonces, es bastante interesante cómo funciona eso. Les voy a dar algunos tips ahora para que ustedes puedan saber y puedan interiorizar este proceso, porque hay un trabajo que se tiene que hacer ahora. Hay un trabajo. Muchas personas, para que recién puedan de cierta forma saber qué es lo que les impide tener éxito, han tenido que hacer un trabajo. Y esos trabajos vienen en entrenamientos, leyendo libros, con procesos de mentoreo, de coaching, de entrenamientos vivenciales, etc. Una persona tiene que estar inmersa en el trabajo para que realmente pueda venir eso a la conciencia, porque cuando no somos conscientes y simplemente no tenemos los resultados que queremos, simplemente no alcanzamos lo que queremos, simplemente no tenemos nuestro objetivo al alcance de nosotros, es porque hay un programa inconsciente que está corriendo y tenemos que hacer el trabajo específico para saber definirlo, descubrirlo, especificarlo o muchas veces recuperarlo. Porque lo que hace la mente inconsciente es distorsionar, generalizar y eliminar mucha información del pasado que quizás se ha convertido en programas y que hoy nos impiden tener éxito. ¿Sí? Entonces quizás yo quiero hacer una conferencia enfrente de 1000 personas, pero siento mucho miedo. Y tengo pánico al escenario y esos miedos típicos que existen. Entonces, si tú te pones a pensar, eso tiene una causa raíz. Uno no nace teniendo miedo el pánico escénico o miedo a hablar en público. Y hay personas muy curiosas que te dicen, bueno, Fabián, cuando estoy con 50 personas, hablo bien. Cuando hablo con más de 50 personas me pongo nervioso. Entonces, ¿qué realmente hace la diferencia? Si tú estoy seguro de que no has contado, hay 50, estoy tranquilo, hay 51, uy, no, ahora tengo que tener pánico, ¿verdad? Entonces, inconscientemente uno crea sus mismos problemas. Somos nosotros quienes creamos nuestros propios problemas. Entonces, si te pones a pensar qué es lo que realmente te impide tener éxito, es algo que tú tienes que saber definir, de dónde viene ese programa, cómo lo estoy corriendo, de dónde específicamente fue un evento negativo que fue muy traumático, con mucha intensidad emocional. ¿Qué es lo que fue específicamente? Entonces, es algo bien interesante que nosotros debemos hacernos preguntas constantemente, porque mientras alcanzamos objetivos en la vida van apareciendo nuevos retos. Quizás ya superé mi miedo escénico, me siento muy bien, tengo la seguridad, estuve en un escenario y con mucha confianza y seguridad y mi mensaje llegaron a las 1000 personas en el escenario, más de 1000 personas, y luego me coloco otro objetivo. Ahora quiero hablar enfrente de 5000 personas en una audiencia en el extranjero y quizás con otro idioma. Y empiezan a surgir otra vez algunas emociones, algunos recuerdos. Todo eso que puedas sentir que te impide alcanzar objetivos de la forma que tú quieres alcanzar, han sido programas del pasado y que de alguna u otra forma uno lo generaliza diciendo tengo pánico escénico. Pero ese pánico escénico es muy general. Ha eliminado información, ha distorsionado información. Un evento pequeño en el pasado se ha distorsionado y ahora lo llevas a la magnitud del objetivo que tú tienes. Ha generalizado, porque muchas veces es como una persona quizás tuvo un evento a los 10 años y salió a hacer su exposición en su colegio y quizás ese día no se preparó bien y sintió muchos nervios. El profesor le dijo, no sirves para hacer presentaciones en público, y está cargando esa creencia y generalizó todo, y ahora su creencia dice, siempre tengo miedo a hablar en público. Siempre he tenido este miedo, cuando no, ha habido un evento particularmente cuando tuvo 10 años en el que alguien le dijo eso, y como su intensidad emocional estaba alta, se guarda como un programa, decide inconscientemente tener miedo a hablar en público, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser bien específicos para descubrir esta respuesta. Es por eso que me estoy tomando un poco el tiempo para que entiendan el contexto del por qué para mí esto es importante. Yo les podría hablar de qué es un miedo, de qué es una creencia limitante, qué es una decisión limitante, qué es un programa del pasado, pero esa es información que ustedes ya saben, lo pueden encontrar fácilmente. Pero pienso que realmente el trabajo y realmente las personas que logran superar todo esto son las personas que realmente se han tomado el trabajo de hacer este trabajo, el trabajo de buscar a alguien más, y no solamente eso, tener el coraje de pedir ayuda. ¿Por qué? Porque estos programas son inconscientes, y desde que son inconscientes uno tiene que hacer el trabajo para hacer llamados a la conciencia, que no somos conscientes. Si tú respondes una pregunta, normalmente cuando yo estoy en una sesión yo hago la pregunta, ¿qué es lo que realmente te impide tener éxito? ¿No? Que es una de mis preguntas favoritas, todos ustedes que se han entrenado conmigo. Y las personas me responden algo automáticamente, pero normalmente no es esa respuesta la adecuada.
Normalmente es lo que hay detrás, lo que estoy guardando, lo que he decidido reprimir, lo que he decidido olvidar, lo que he decidido no contarle nunca a nadie porque es un evento muy vergonzoso para mí, así que no lo voy a decir y simplemente lo voy a generalizar y voy a decir tengo miedo. Entonces, es un trabajo que uno tiene que hacer y también tiene que saber conducir a un nivel de lenguaje de precisión para poder obtener la información. En PNL lo llamamos metamodelo. Pienso que es la mejor estructura para poder hacer las preguntas adecuadas y obtener la información de lo que hace el cliente. Pero hay que tener en cuenta de que nuestra mentalidad tiene que saber entrar a la mente inconsciente, porque nuestra mente inconsciente tiene niveles. Hay cositas que salen muy a la superficie que lo puedes hacer de una forma conversacional con coaching, ¿sí? Pero hay cosas que están muy a nivel profundo. Hay cosas que, hay creencias, hay patrones, hay cosas que ni siquiera están en nuestra conciencia. Pensamos de que todo está andando bien hasta el momento en donde no empezamos a tener los resultados que queremos, ¿verdad? Hay patrones inconscientes como pueden ser nuestros valores, ¿sí? Nuestros valores, nuestra jerarquía de valores, lo que es más importante para nosotros. Puede ser los miedos que hemos decidido reprimir o las emociones negativas que hemos decidido reprimir del pasado, ¿sí? Entonces ya hay niveles, incluso nuestros metaprogramas también están a un nivel de cierta forma profundo en nuestra mente inconsciente. Por tanto, nuestros metaprogramas definen el cómo pensamos nosotros, el cómo procesamos la información inmediatamente cuando recibimos un estímulo del exterior. Entonces, si tú decides pensar de cierta forma y procesar la información rápidamente y responder de cierta forma en el entorno, es porque tienes un metaprograma, y un metaprograma está constituido por varios patrones, varias creencias y varios valores que han sido generados durante mucho tiempo. Yo me gusta decirles crónicamente, ¿no? Entonces es como un programa inconsciente y muchas veces ahora los psicólogos antiguos les decían personalidades, ¿no? Pero sabemos que una personalidad como tal es simplemente una etiqueta, uno puede cambiar, si bien es cierto uno tiene preferencias, recuerdo dependiendo de su neurología, uno a veces es introvertido, extrovertido dependiendo de cómo nació, uno a veces es más creativo y otro es más ordenado, más específico a los detalles, dependiendo mucho de la neurología y la oxigenación, las neuronas que puedan tener de diferentes partes del cerebro. Eso es cierto, pero si te pones a pensar, eso no te excluye que no puedas comportarte de cierta forma, eso no hace que tú no puedas comportarte de otra forma. ¿Listo? Y hay otros metaprogramas que se han ido formando como tipos de personalidades que de cierta forma representan el cómo representamos nosotros. Pero si alguna vez ustedes se han hecho, por ejemplo, un test de personalidades, que uno de los más clásicos es el Myers-Briggs, y que es bastante bueno, tú te das cuenta que tu Myers-Briggs cambia en el tiempo y cambia dependiendo al contexto, a las circunstancias, a donde estás desenvolviendo. Quizás en un momento eras introvertido y luego te empezaste a convertir más en extrovertido. Hay ciertas tendencias a que tú puedas cambiar y está bien, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos tener control sobre eso. ¿Listo? Ahora la ciencia moderna, la psicología moderna avala el hecho de que nosotros podamos cambiar. Pero fuera de todo eso hay muchas personas que se colocan etiquetas como yo soy tímido, yo soy miedoso, yo soy introvertido, yo soy tímido, haciendo una excusa al hecho de que no quieran diluir ese programa, esa creencia limitante o ese recuerdo limitante en el pasado. Así que esto es bastante importante porque cuando tenemos en cuenta de que somos nosotros los únicos que podemos decidir quiénes somos nosotros y qué es lo que queremos ser para crear nuestro futuro, somos los únicos que tenemos la autoridad. Y entender también de que en la sociedad existe mucha influencia de esto y tenemos que abrirnos a la idea de que nosotros podemos tomar control de esto. Hoy ya podemos decir que podemos cambiar todo esto con las tecnologías de cambio transformacional como la PNL, el Time and Therapy, la hipnosis, los diferentes tipos de hipnosis, psicología energética, el Psyche y todas esas ciencias modernas, incluso como la física cuántica y todos los patrones como la psicología energética. Entonces tenemos que tener en cuenta esto cuando queremos responder a esta pregunta. ¿Y por qué es tan importante? Porque muchas personas, cuando responden a esta pregunta de qué es lo que te impide tener éxito, automáticamente sale una creencia. Siempre va a salir una excusa. Esto es lo más curioso. Siempre que hago esta pregunta, siempre hay una excusa. Todo lo que venga después es una excusa. Que me faltó dinero, que no tengo dinero, que me faltó capital, que mi papá no me educó bien, que no estuve en el colegio correcto, que no estuve en la universidad, que no estuve en la universidad correcta, que no tuve los amigos correctos, que mi papá no me incentivó a la lectura, que mi mamá fue dura conmigo, que mi papá y mi mamá se divorciaron. Entonces, todo lo que pueda venir, que es lo que realmente te impide tener éxito, son solamente excusas, porque el éxito solamente depende de uno mismo y la decisión que tiene de poder cambiar nuestros programas. Porque si bien es cierto, quizás
en el pasado no teníamos control o filtro para saber qué información recibir y qué no, hoy sí la tenemos. Hoy sí podemos decidir qué pensar. Hoy sí podemos decidir qué programas me gustaría conservar o no. Y muchos de esos programas son inconscientes, muchos son conscientes. Normalmente uno va y pide ayuda por sus programas conscientes, pero también hay que hacer uno de los programas inconscientes porque esos son los que nos autosabotean. Esos son cuando vienen y me dicen, Fabián, no sé, siempre que me planteo y me están saliendo las cosas bien, me autosaboteo. Y no sé por qué me pasa esto. Estoy seguro que te ha pasado eso. ¿Te ha pasado? ¿Sí? Entonces, coloca así en los comentarios para que pueda leerte y pueda tener tus preguntas y responderlas al final también. Entonces, date cuenta, hay muchas personas que simplemente cuando tú les das la pregunta ¿qué es lo que realmente te pide tener éxito? Estas personas simplemente te dicen, no sé, simplemente siento que no puedo hacerlo, o no sé qué me pasa, pero me autosaboteo, o no sé qué me pasa y automáticamente hago lo contrario y luego me arrepiento de lo que hice, ¿no? Entonces, es bien curioso cómo eso funciona y eso mucho se debe a que las personas no son conscientes realmente de lo que sucede y es por eso que hay que hacer un poquito de preguntas específicas para poder determinar eso. Es por eso cuando escribí el libro hice todas las preguntas como si yo te estuviera haciendo coaching para que tú mismo puedas decir, eso es lo que me pasaba, eso es. Y muchas veces la toma de conciencia, los aha moments, esos momentos que tú dices, eso era lo que me causaba, ese es el problema. Muchas veces los problemas se disuelven, muchas veces, ¿cierto? Entonces es el primer paso, como siempre les digo, ser conscientes del problema es el primer paso y luego, dependiendo a la categoría del problema, si es un trauma que viene repitiéndose mucho tiempo, definitivamente requiere otro trabajo, ¿sí? Requiere hacer más un proceso de time and therapy o liberación emocional mucho más fuerte, ¿sí? O quizás un proceso más de psicología o EFT tapping si es una persona que está muy asociada al problema. Entonces, si está muy asociada al problema y le cuesta controlar esas emociones, quizás EFT tapping sea la mejor solución porque es una tecnología que permite liberarte emociones negativas de una forma asociada, mientras que Time and Therapy lo hace de una forma disociada, lo que quiere decir que no sientes cuando estás liberándote del problema. Entonces, eso es bastante importante porque en los conceptos que nosotros enseñamos es importante saber cuándo asociar a la persona y cuándo no, y cuando una persona está altamente asociada al problema, intensamente sintiendo emociones negativas, no conviene hacer un proceso de asociación, sino conviene un proceso de disociación, que son términos o jergas de programación neurolingüística bastante esenciales en procesos de cambio, ¿sí? Entonces, si te pones a pensar, creo que ya todos tienen su respuesta, y la respuesta a esta pregunta de qué es lo que te impide tener éxito puede ser creencias limitantes, el yo no puedo, no me lo merezco, no me creo capaz, no soy suficiente o simplemente decisiones limitantes que son los que dieron origen a las creencias. Las decisiones limitantes son del sentido como alguna vez le pasó a una chica que tuve una sesión que dijo, Fabián, no creo en el amor, no creo en nadie, Fabián, no creo, el amor es doloroso. Y le digo, ¿cuándo decidiste eso, no? Y me dice, bueno, cuando terminé mi relación de más de 7 años con la persona que pensaba que me iba a casar. Y obviamente detrás de un dolor, detrás de una decepción, detrás de un momento colérico, de cólera, resentimiento o la emoción, viene la decisión y uno dice, si esto es tan doloroso, ya no voy a amar a nadie más. Si esto es tan doloroso, ya no quiero entregarme a nadie más. Entonces empezamos a tomar decisiones que en ese momento parecen como que uno está explotando de la emoción, pero son decisiones limitantes que se almacenan en la mente inconsciente y se convierte en una creencia limitante en el futuro y simplemente dices, todos los hombres son geniales, ¿no? Entonces naces esa creencia basada en esa decisión limitante que se tomó en el pasado. Entonces, es bastante curioso cómo funciona esto, pero esas son las decisiones limitantes, ¿sí? Cuando queremos hablar de valores o de los conflictos de valores es cuando siento que debo de hacer esto, pero una parte de mí me dice que no lo debo de hacer, ¿no? Entonces, cuando hay algo que realmente siento que debo de hacer, pero por otro lado creo que no es conveniente que lo haga ahora porque la situación no es la adecuada. Entonces, esos conflictos de valores también es algo que nosotros tenemos que determinar, ver, o conflictos en la jerarquía, lo que es más importante para nosotros. Hay muchas personas que se plantean objetivos de este punto, ¿no? Fabián, para mí es importante hacer ejercicio, así que voy a hacer ejercicio todos los días a las 6 de la mañana y trabajamos sobre su objetivo, hacer ejercicios e instalar el hábito y generar su conciencia, y al día siguiente te das cuenta que no lo hizo y te dice, no, es que la verdad
a las 6 de la mañana creo que es más importante para mí despertar a mis hijos y tomar desayuno con ellos porque yo me voy a las 7:30 a trabajar. Entonces, si te pones a pensar y en su jerarquía de valores, ¿qué es más importante para esa persona? Si es tener el físico, la salud que quiere o tener el cuidado de sus hijos, probablemente en ese momento hubo una prioridad. Lógicamente eso no tendría por qué competir, pero inconscientemente muchas veces nos ponemos objetivos que van en conflictos. Van en conflictos de lo que es más importante para nosotros. Entonces tenemos que saber cómo llevar esto, quizás cambiar el horario, cambiar la estrategia, o cambiar simplemente la prioridad, o quizás cambiar el horario de entrenamiento para que sea en la noche, o que sea un poco más temprano, pero tenemos que evitar generar conflictos. Muchas veces estamos generando objetivos y tienen conflictos entre ellos. Entonces tenemos que saber también cómo definir eso. Es por eso también que en mi libro escribí varios capítulos solamente de eso, porque uno tiene que tener claro cómo tiene que definir los objetivos, ¿sí? Y también tener en cuenta de que no solamente es eso, sino las emociones negativas, los recuerdos negativos del pasado, que también influyen. Por ejemplo, si una persona está pensando automáticamente en miedo al rechazo, cuando una persona siente miedo al rechazo, está imaginando, si tiene una imagen de que lo está rechazando. Es imposible tener emociones si no tengo una reproducción pictórica, una reproducción holográfica de que me están rechazando, de que me estoy sintiendo mal, o me estoy diciendo algo, o tengo un recuerdo en el pasado de cuando me rechazaron alguna vez y lo estoy reproduciendo ahora. Entonces es bien curioso que no solamente cuando hablamos de esto, no solamente son las creencias y los valores o los conflictos o las emociones negativas, sino también qué hay detrás de eso, qué hay detrás de ese pensamiento que te impide avanzar. Y son muchas veces las figuras mentales, las figuras holográficas, las vocecitas internas o los principios somáticos, porque muchas veces simplemente siento que me duele el pecho, simplemente siento que mis manos empiezan a temblar y me empiezan a sudar y no sabes por qué, ¿verdad? Entonces eso se puede colapsar rápidamente con técnicas de PNL, pero uno tiene que ser consciente de eso y a veces no somos conscientes de cuál es la causa raíz, pero eso son las representaciones internas, eso es lo que hay detrás del pensamiento. Eso lo trabajamos mucho en programación neurolingüística y son algunos términos que nosotros tenemos que saber controlar para tener cambios más rápidos y inmediatos y duraderos, ¿no? Entonces, la pregunta va en definir ustedes qué es lo que realmente específicamente les impide tener éxito. Tiene que ver con todo lo que les acabo de mencionar. Generalmente es todo esto, pero tenemos que ser bien específicos. Si es un recuerdo, ¿cómo es ese recuerdo? Si es una imagen, ¿qué tiene esa imagen? Si tú te dices algo, ¿qué te dices específicamente? Si tú sientes algo, ¿dónde lo sientes específicamente? Si tú sientes miedo y te tiemblan las manos, ¿cómo tienes ese miedo específicamente? Si tienes un recuerdo, una creencia, ¿cómo es esa creencia? ¿O qué te hace pensar eso específicamente? Entonces, ya ahí viene el trabajo de poder liberar todo o hacer todo el trabajo en sí. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú te refieres a esto, tú tienes que entender de que yo puedo solucionar cualquier problema. Es lo que siempre hacemos en nuestros entrenamientos. Preparamos a todos los alumnos en la HPNL para que tengan la capacidad de resolver cualquier tipo de problema. No tendríamos por qué tener problemas para resolver un trauma, una creencia, un conflicto de valor. Eso es bastante fácil para nosotros. Pero el trabajo y la sapiencia y la sabiduría y la experiencia está en definir qué es específicamente lo que le impide tener éxito a esa persona. Y entonces tenemos que entrar a indagar mucho esto. Y no solamente esto, porque ahora lo estoy hablando literalmente desde un plano mental, de la mente consciente, y desde un plano emocional. Creo que he hablado de esos dos puntos, de un plano mental cuando hablo de creencias, cuando hablo de pensamientos, y de un plano emocional cuando hablo de la mente inconsciente y lo que tú puedas sentir al momento de querer hacer algo, sino también desde el punto de vista de la fisiología. Y en el punto de vista de la fisiología, que es un punto que se toca también, es tener en cuenta de, ¿estás haciendo ejercicio? Estás meditando, estás controlando tu respiración, estás controlando tu fisiología. Esos también son puntos muy claves para poder entender si eso te impide. Porque estoy seguro, si tienes una respiración lenta y estás mirando hacia abajo, no vas a tener la motivación suficiente para alcanzar tus objetivos. Simplemente te vas a sentir triste y cabizbajo, ¿verdad? Sin embargo, si cambio mi respiración, empiezo a respirar más fuerte desde más abajo del vientre y mi fisiología la para, entonces de pronto me siento mucho mejor y voy a tener más confianza en mí mismo para poder tener éxito. Entonces, hay también ciertos factores fisiológicos que tenemos que tener en cuenta esto. En parte física es importante, la parte mental es importante, la parte emocional es importante. Y creo que ahora los entrenamientos de desarrollo personal tienen que estar muy ligados a estos tres campos, porque no solamente podríamos decir a creencias, no solamente podríamos ir a la parte emocional y no solamente podríamos ir a la parte física. Yo creo que el jugar
Y trabajar en los tres campos es importante, y más aún si alguno de ustedes está muy abierto y ya quiere encontrar quiere tener esa conexión espiritual y ese propósito de trascendencia que todos nosotros tenemos. Entonces eso es mucho mejor y mucho más eficiente, porque automáticamente sentimos de que somos parte de algo más. Nos sentimos parte de nuestro propósito. Es ahí cuando automáticamente creencias y valores y conflictos se desvanecen, nuestro comportamiento automáticamente cambia, etcétera, etcétera, según los niveles lógicos que ya hemos venido estudiando, ¿no? Entonces, es bastante importante entender esto. Ojo, para tú acceder a un nivel espiritual, primero hay que trabajar en campo físico, emocional y mental, porque no hay forma. Si tú tienes conflictos internos, si tienes mucha cólera y mucho resentimiento, que tú te pongas a meditar un par de minutos o una hora a la semana, no va a ser un cambio. Vas a terminar la meditación y luego va a ser enfrentar la realidad y luego vas a explotar de emociones, te vas a estresar. Lo único que has hecho es has nivelado tu nivel de cortisol y todo eso, pero realmente estás teniendo una conexión, realmente estás sintiendo paz, realmente entiendes el comportamiento de otra persona, realmente si alguien te hace daño, tú realmente ves la intención positiva que hay detrás de eso y no entras en conflicto, sino simplemente aceptas eso y tratas de entender y sentir compasión por la otra persona. Eso es realmente cuando nosotros tenemos ya un contacto un poco más espiritual. Y quería tocarlo porque muchas personas confunden esto con el hecho de meditar y leer libros espirituales. No tiene, o sea, ayuda para encontrar un camino, pero he visto muchas personas que quieren ser espirituales sin realmente trabajar el problema del día a día, sin tener objetivos claros, sin resolver el conflicto con su pareja, sin resolver los conflictos con la sociedad, sin resolver sus conflictos financieros que puedan tener. No se puede. Ustedes van a ver que las personas altamente espirituales en el mundo, y según los niveles de conciencia que descubrió Claire Graves, la única forma es tener un dominio total de lo que somos nosotros para poder tener más acceso cada vez más rápido. Lo podemos ir teniendo en el camino, sí, pero tienes que ir trabajando en ti mismo primero. Entonces, eso es bastante importante y les quería mostrar un panorama y les quería decir los diferentes campos en donde ustedes pueden encontrar las respuestas. A veces la solución en uno soluciona todo, a veces soluciona la fisiología y soluciona todo lo demás, a veces cambias una creencia y soluciona todo lo demás, a veces solucionas una parte emocional y cambias todo lo demás, o a veces solucionas o tienes un contacto más espiritual y sanas todo, ¿no? Entonces, y cambias todo. Entonces, es importante entender esto, entender la secuencia, todo esto es importante y esto es algo que te quería compartir el día de hoy. Y muchísimas gracias a todos los que han estado escuchando el programa, y también voy a pasar a responder las preguntas que todos me están dejando en los comentarios. Así que muchísimas gracias a todos los que se conectaron, muchísimas gracias a todos los que están escuchando esto, ¿sí? Gracias. Muy bien. Muy bien. Así es, Jorge Obeso nos dice, las creencias son las llaves de nuestro éxito, por supuesto. Gracias, Fabián, tu libro es buenazo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos los que se han conectado, gracias, estoy leyéndolos a todos. Gracias a ti, Hailey, gracias. Estoy justo viendo las preguntas. Gracias, Sarita, a ti. Nos vemos pronto, Sarita. Gracias, María Guacha. Gracias, Melissa Gorgori. Gracias. El congreso es en agosto, ya saben, en agosto el 1 y el 2 es virtual, así que ya tenemos la presencia de grandes mentes de todo el mundo con respecto a estrategias de éxito y programación de la lingüística, así que los invito a que puedan dejar sus datos también si es que ustedes deciden recibir más información, y además también comentarles de que ya estamos en un proceso de certificación de coaching online en vivo. Son certificaciones bastante interesantes. Muchísimas gracias a todos los que se fueron conectando. Muchas gracias, Claudia, gracias a ti más bien por la invitación. Gracias a todos los que se han ido conectando, Yara, Belinda, Manuel. Gracias. Gracias a ti, Hailey, gracias por eso.
Yoga Hailey Lima, Hailey nos dice, siento y creo que tengo éxito y aún así me agradaría que sea una constante y evolutivo, definitivamente. Creo que es el mejor concepto de lo que podríamos decir, porque si bien es cierto, aún así nosotros alcancemos un objetivo, al día siguiente tú agarras y te sientes como que, ¿y ahora qué más? ¿No? Ya vas, celebras, lo gozas, viajas, lo vives, lo sientes, lo hueles, y el día siguiente es, ¿y ahora qué más? ¿No? Definitivamente tiene que ser evolutivo y estás por el camino correcto, Hailey. Felicitaciones. Gracias, Rose, Vicky, a todos los que se han ido conectando. Daniel Perea, qué gusto qué gusto verte y escucharte y leerte también. Fabián, una consulta, ¿con qué retos adicionales te estás encontrando ahora al hacer las técnicas con clientes de manera virtual? Buena pregunta, buena pregunta. Técnicamente no hay retos adicionales, sino es la forma en cómo lo venimos haciendo. Uno de los retos que podríamos decir que he podido encontrar cuando uno está haciendo sesiones virtuales es que quizás toma un poco más de tiempo preparar a las personas para hacer técnicas avanzadas de PNL como Timeline Therapy. ¿Sí? Cuando una persona quiere hacer Timeline Therapy, tenemos que tener en cuenta de que es una técnica disociativa y que la persona tiene que prepararse para flotar en su línea del tiempo. Y a veces las personas se asocian, y cuando se asocian, tú rápidamente tienes estrategias como para poder sacarla del estado asociado, ¿verdad? Tú no quieres que la persona entre al trauma, tú no quieres que la persona se asocie a su tristeza, sino que realmente simplemente aprenda de esas emociones, ¿verdad? Entonces quizás demore un poco más querer hacer esas técnicas, pero funcionan todas, ¿sí? Tuve un entrenamiento en Estados Unidos hace una semana y media más o menos, y tuve que hacer un proceso de hipnosis, ¿no? Entonces, como ya había llevado el Master Practitioner con esa misma persona que lo dicté en Orlando, me dijo, y me gustaría hacer todos los procesos de la hipnosis elmiana. Y cuando yo le digo, bueno, lo podemos hacer, pero ten en cuenta que no vamos a poder hacer un par de técnicas porque no voy a poder tener contacto específicamente contigo. Una de ellas es el cuerpo cataléptico. ¿Sí? Obviamente porque no habría forma de cómo dirigir el hecho de que sea un cuerpo cataléptico, pero sí podía dirigir brazos catalépticos, ¿sí? Entonces, ¿recuerdas cuando hicimos en el entrenamiento en la hipnosis ericksoniana? Tú sí puedes generar la evidencia de generar brazos catalépticos, ¿sí? Entonces, a veces las evidencias visuales son las que más necesitan el cliente, por tanto sí funcionan, lo mismo con los anclajes, pero a veces toma un poco más de tiempo de preparación para que el cliente pueda hacer las técnicas, ¿no? Entonces, en sí te digo que se pueden hacer todas. Solo que hay que crear la forma en cómo nosotros podríamos hacerlo de la mejor manera, ¿sí? Así que si tienes alguna específica con alguna técnica específica, Daniel, me la puedes hacer ya por interno, pero sí se puede hacer todo. Muchas gracias más bien por tu pregunta, por conectarte. ¿Cómo estás, Estela? Qué gusto. Muy bien, muy bien. Entonces creo que ha sido bastante productiva la transmisión. Muchísimas gracias a todos ustedes que se han estado conectando. Y bueno, nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Si tienen alguna pregunta, las pueden dejar en los comentarios para poder responderla y poder trabajar directamente con ustedes. Así que muchísimas gracias. Ya lo saben, los invito a la certificación de Coaching con PNL Online. Es la única certificación en vivo que está hoy en Latinoamérica y además también es la única que es 99% PNL, 1% Coaching. Y además tienen mucha ventaja con respecto a la gran biblioteca virtual y a la certificación que estamos ofreciendo. Y además también el evento virtual que tenemos y al Practitioner de PNL vivencial de todo lo que me han escuchado hablar, lo enseñamos directamente en agosto. Iniciamos el 8 de agosto de forma presencial. Así que a todos los valientes que quieran entrenarse en agosto y empezar a liberar todas esas creencias y miedos y todo lo demás, nos vamos a ver en agosto. Ya tenemos un grupo de más de 35 personas que vamos a empezar a hacer el entrenamiento en agosto. Así que confío que todo va a salir bien, todo esto va a pasar y creo que todos nosotros debemos hacer algún tipo
de trabajo emocional, así que nosotros como HPN le vamos a seguir bastante fuertes y sólidos con respecto a esto. Pueden contar con nosotros y nos pueden revisar en nuestras redes sociales. Así que ya para finalizar todo, muchísimas gracias Claudia, muchísimas gracias por todo lo que vienes haciendo, el desarrollo, las entrevistas, las ganas de querer dar información de valor, de tener más contacto con las personas. Definitivamente la plataforma que has formado va a hacer que más personas tengan acceso al propósito que tienes de vida, que es una de las mejores cosas, ¿no? No hay mejor conexión y no hay mejor propósito que el querer ayudar a otras personas, y para ayudar a otras personas hacer el trabajo de ayudar a otras personas, ¿no? Porque hay que hacer un trabajo adicional para poder sentir de que lo que estamos haciendo realmente está ayudando a otras personas. Así que muchísimas gracias Claudia por la invitación, por todo, y nos vemos en una próxima oportunidad. Así que si ven este programa después pueden dejarme sus comentarios, sus preguntas, y nos vemos en el futuro. Muchísimas gracias, nos vemos. Chao.